Arnoldo Cuellar. Arnoldo, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Leonardo y Arturo. Qué gusto Bueno, verlos de nuevo. Gracias. Arturo Rodríguez, muy buenas tardes. buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes a todos los que te siguen en esta plataforma. Saludo con muchísimo gusto a Arnoldo y a Leonardo. Yo ya no sé si me siguen así, a mí o lo siguen a ustedes, porque todo el mundo está muy atento a ver qué va a venir en la mesa de los martes. Así es que bienvenidos y gracias, Arturo. Leonardo Schwebel, buenas tardes. buenas tardes, mi querido Julio, Arnoldo, Arturo y a todas las personas que están ahí. No sé cómo se dice, sé cómo se dice a los televidentes y a los radioescuchas, pero no sé cómo se le dice a las personas que nos ven en YouTube. Pues yo a veces les digo, Espectadores. ¿cómo, Arturo? Pensaría yo que espectadores. Pues espectadores o internautas, yo a veces digo los internautas que son los que andan en diferentes temas de internet, pero bueno, pues saludos a todos, Leonardo. Saludos. Así es, gracias. Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves el tema de esto que se ha ido desganando en estas horas recientes respecto a Rosario Robles por vía de sus abogados diciendo pues que está dispuesta finalmente a convertirse en testigo colaboradora por un lado y por otro lado pues enderezando ya las baterías contra Luis Videgaray, contra José Antonio Meade y dejando a salvo a Peña Nieto y a Osorio Chong? Es como el pleito original con el cual arrancó el peñismo, que eran los dos grupos, el de Videgaray y el de Osorio Chong, y Rosario tomó partido por Osorio Chong. Pero en lo general, ¿cómo ves el tema, Arnoldo? No me gusta mucho que el protagonismo de esta historia siga recayendo en los malos de la película, en quienes violaron la ley, en quienes embolsaron millones de pesos y que entre ellos se pongan de acuerdo como una pandilla para ver de qué lado se cargan o no más las responsabilidades, porque me habla de la debilidad de nuestro Ministerio Público, de nuestras instituciones investigadoras, para ir a fondo en temas que no sería relativamente difícil comprobar, porque todo o está documentado o no lo está, y hay transferencias y recursos económicos que salieron sin las respectivas órdenes, ¿no? Tenemos el antecedente de la Auditoría Superior que, bueno, investigó exhaustivamente la estafa maestra, que Rosario Robles, bajo el amparo de Enrique Peña Nieto, se burló de ellos sistemáticamente y que nunca aclaró lo que tenía oportunidad de aclarar, suponiendo que como tenía el respaldo presidencial lo podía hacer con una gran impunidad. Y están después las investigaciones periodísticas que también se produjeron a raíz de esas auditorías. Yo creo que ya en este tiempo el Ministerio Público tendría que tener un caso muy sólido, en especial contra Rosario Robles, que es, bueno, pues quien quedó más expuesta, porque era en su área de responsabilidad donde ocurrieron las desviaciones muy claras, muy definidas, con una multitud de beneficiarios. Si eso era para beneficiar al PRI o por instrucciones de alguien, hoy no lo sabemos, pero ahí había ya un delito. Oye, Si luego Arnoldo, de eso, ¿quieres sí, decir que lo terrible es que las instituciones no sean capaces de probar procesalmente las culpas o presunciones de culpas de los malos, como tú has dicho, sino que tienen que doblarle la mano para convertirlos en delatores? pues parece aquel Ministerio Público y aquella policía que torturaba para investigar, ¿no? Uh-huh. Digo, no estamos ante hechos prácticos donde es difícil obtener delitos de otro tipo. Son delitos documentales, son delitos bancarios, son delitos hechos con el presupuesto público. Si hay algo en este país que ha sido bueno, sistematizado de alguna manera, es esa parte, ¿no? Y si las instituciones beneficiarias de la estafa maestra, pues todas son fiscalizadas, todas pagan impuestos, las universidades, las ONGs, o sea, las rutas para llegar a las decisiones donde el dinero salió de la esfera de responsabilidad y entró a un ámbito de ilegalidad, un ámbito oscuro, deberían estar muy claras. Si después de eso, Rosario Robles, enfrentada a una pena grave por los delitos que cometió, decide negociar un criterio de oportunidad o algún tipo de beneficio, bueno, pues será arrinconada por una investigación bien hecha. Y entonces tendrá que decir la verdad y no lo que ella quiera, a quién sí y a quién no señalar de acuerdo a sus alianzas políticas que subsisten. En ese sentido me parece
que no estamos alcanzando un nivel de madurez mínimo como una democracia autofiscalizada, con rendición de cuentas clara, que seguimos en el terreno de las vendetas políticas y de las negociaciones, igual que pasa en el caso Lozoya, ¿no? Bueno, Videgaray era secretario de Hacienda, y en el esquema mexicano la Secretaría de Hacienda sí tiene jerarquía sobre las otras dependencias, sobre todo en el manejo presupuestal. Pero fuera de eso, Osorio Chong seguramente intervino con criterios políticos que no dejan huella, ¿no? Ahí en esa parte pues sería difícil de comprobar, salvo estos testimonios. Pero la ruta tendría que ser muy clara. Claro. El show, el espectáculo que se está montando con todo esto, me parece que daña a la Procuración de Justicia. Casi me parece un montaje mediático. Ya sabemos cómo terminan esos, y no un asunto reservado que da, cuando es necesario y hay conclusiones, noticias muy ciertas de que el proceso va sólidamente avanzando, ¿no? Entonces, me parece muy ligado al terreno, pues, de lo que viene el año que entra en lo electoral, Julio. Gracias, Arnoldo. Arturo, ¿cómo ves este tema? ¿Un show montado? ¿Se acelera la investigación a partir de que incluso ya algunos columnistas en medios, en periódicos de circulación nacional, dicen doblaron a Rosario, como si hubiese sido una maniobra de forcejeo y de maldad política que logró doblegar a quien quería mantenerse enhiesta y erguida ante la tempestad? ¿Qué opinas, Arturo? Pues mira, yo creo que es importante ver el caso en su dimensión más amplia, es decir, hay que observar que efectivamente, como se mencionaba, esto que se ha dado en llamar la estafa maestra por la serie de reportajes que realizó Animal Político, se funda en una serie de auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, de las cuales 25 fueron empleadas para la acusación en el caso del desvío de recursos tanto de Sedesol como de Sedatu, que dan un monto total original de la Fiscalía un poco superior a los 4,000 millones de pesos. Y me parece que pudiera ser que el vocablo sea... es decir, que se pueda leer en ese sentido como una perversidad política, pero me parece también que puede ser empleado para aludir a una estrategia jurídica de la Fiscalía que desde un principio se planteó esta orientación del caso para ir más allá de la propia Rosario. Y lo digo porque hay que recordar que en la primera audiencia del año pasado, la segunda audiencia, que es cuando ella va a declarar y de ahí sale directo a Santa Marta, donde sigue, al penal, en esa audiencia a ella se le imputa un primer delito, que es el de omisión por no informar a su superior inmediato, teniendo conocimiento de la gravedad de las observaciones que se habían acreditado por parte de la Fiscalía de manera documental y testimonial. Había una declaración, si no me falla la memoria, del auditor Portal, Juan Manuel Portal, que le había informado directamente a Rosario Robles del asunto, y bueno, otras expresiones que se habían ido construyendo, recogiendo a testimonios de diferentes servidores públicos de esa época que no son tan mediáticos o no han llamado tanto la atención, pero cuyas testimoniales han sido recogidas en la averiguación previa y posteriormente en el proceso. Entonces, ella en un primer momento dice que sí le informó a Peña Nieto, y luego se retracta. Hay que recordar que cuando la mandan al penal es por la posibilidad de fuga y de manera destacada por mentir en el tema de los domicilios. Sí. Que además luego se descubre en un reportaje que publicamos en Proceso, pues que el tema de los domicilios era relevante porque uno de estos, el de Reforma 222, la vinculaba directamente como con familiares beneficiarios de la estafa maestra que estaban acreditados por la auditoría. Entonces ella se va con este cargo al penal, y efectivamente
Me parece que es una estrategia jurídica que no podría yo equiparar a la tortura, porque me parece que judicialmente es procedente, y también que efectivamente cuando se anuncia, y lo ha dicho con toda claridad su equipo jurídico, cuando se anuncia que van por delincuencia organizada y por otros delitos de mayor gravedad que la sola omisión, ella dice, a ver, pues ya me dejaron sola y ahora sí voy a empezar a hacer señalamientos. Entonces me parece que de origen este caso concreto de Sedesol Sedato y los desvíos por poco más de 4,000 millones atienden a una estrategia de la Fiscalía por no quedarse solo en el caso de Rosario Robles y de Emilio Cebadúa como personalidades destacadas del desfalco, sino de ir más allá. Yo pensaría que inclusive por el propio presidente Peña Nieto, y bueno, por ahora lo que estamos viendo de manera destacada, pues por Luis Videgaray, que sí, ya aparece en 2 casos y que además no nos sorprende porque pues Videgaray parecía el vicepresidente o el presidente de hecho en el sexenio de Peña Nieto. Así es. Arturo Rodríguez, gracias. Yo solía escribir que Luis Videgaray era el cerebro sustituto durante ese sexenio, porque bueno, pues realmente era quien pensaba y quien ejecutaba. Leonardo Schoel, antes de pedirte tu opinión, déjame plantear aquí una información de una balacera que se ha producido en juzgados de la Ciudad de México al exterior de Plaza Patriotismo, en la jurisdicción de Benito Juárez. 2 personas lesionadas que ya fueron trasladadas a un hospital. Están indagando cuál fue la causa de esta balacera al exterior de Plaza Patriotismo en área de juzgados en la Ciudad de México. Leonardo, ¿qué nos dices? Rosario pareciera que sigue en la misma pelea de origen, o sea, echándole la bronca a Videgaray, salvando o pretendiendo salvar a Osorio Chong, y ahora menciona también como destinatario de recursos a la campaña presidencial de José Antonio Meade. No lo dice ella, perdón, yo mismo me autocorrijo, no lo dice ella, sino sus abogados en los adelantos que han estado dando entre ayer y hoy. ¿Qué opinas, Leonardo? Pues opino que no hay que negociar con los criminales, opino que Rosario Robles tuvo su oportunidad para soltar la sopa y que pues no la aprovechó y que se pudre en la cárcel por corrupta. Yo no negociaría con Rosario Robles absolutamente para nada. Sé que es su derecho y que puede aplicar a ese derecho, pero pues en este país el derecho se aplica al derecho de unos y otros. Sabemos que ella está en la cárcel porque cometió un delito, pues que lo pague y se acabó el asunto. Me lastima mucho que se tenga que negociar con este tipo de criminales porque Lozoya está libre y feliz de la vida. Y esta señora entonces que también quiere estar libre y feliz de la vida, ¿y dónde está Videgaray? Feliz de la vida. Ya Videgaray tendría 2 acusaciones formales, no son 2 periodicazos, no son 2 columnazos, no son 2 libros, son acusaciones formales ante la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República no necesita a Rosario Robles, simple y sencillamente vayan a donde esté Luis Videgaray y tráiganselo, porque aquí, como tú bien dices, pues era yo le decía el Yepeto a Luis Videgaray, el que manejaba el títere Pinocho, o sea, a Peña Nieto, y bueno, pues así es, o sea, aquí todos los caminos llegan a Videgaray, todos los caminos llegan a Videgaray. Bueno, pues entonces vamos por Videgaray y se acabó el asunto. Hay 2 acusaciones formales, ¿para qué quieres 3? ¿O para qué quieres 4? ¿Para qué quieres 5? Ya vayan por Luis Videgaray y se acabó el brete. Hasta el momento Rosario Robles no ha aportado nada, no ha aportado absolutamente nada nuevo. Lean el libro, digo, no me refiero a usted, sino a Rosario Robles, lean el libro de la estafa maestra. Ahí está Meade, ahí está Del Mazo, ahí está Osorio Chong, ahí está Peña Nieto, ahí están todos los que tienen que estar. Si hay algún caso en este país que está armado, nada más para ponerle tuerquitas o adornitos, es la estafa maestra. No solamente por el trabajo que hizo la Auditoría Superior de la Federación, que es quizás uno de los trabajos más completos que se hayan hecho en la etapa anterior,
sino por todas las aportaciones periodísticas que en su momento hicieron los periodistas de Animal Político y otros, incluyéndome, que aportamos pues otro tipo de documentación basados justamente en esa investigación. Es decir, no hay nada nuevo, ella no va a contar ninguna historia nueva, ella no va a revelar lo que nadie se hubiera imaginado. No, pues esto no, esto se llama una jugada por la justicia en México que yo la verdad cada día la entiendo menos. No solamente es que los malos parecen buenos, sino que hasta parece que me están haciendo el favor de informarme. No, aquí y en China, bueno, en China no sé, pero aquí lo que se tiene que hacer es, la señora cometió un delito al bote y ya. Ahora, si después de que se le acusó, después de que se le embarró, pues a lo mejor hay chance de negociar por algún dato que pueda servir, lo hacemos, pero no, o sea, aquí primero ceno y después te cobro la cena, no, pues ¿cómo está el asunto? Primero dime qué tienes y después te digo cómo le hacemos, ¿no? O sea, para mencionar a mí, eso cualquiera lo sabe, para mencionar a Del Mazo, eso cualquiera lo sabe. Sí es peligroso que tengamos una Fiscalía General de la República que es florero y que, pues, en estos momentos se requiere más que nunca de una especie como de salvavidas, porque este asunto de la lucha contra la corrupción no le está saliendo al gobierno. El tema de Ovidio, ya lo vimos que está escondido, el tema del señor Cienfuegos, pues nadie le entendió, o todos lo entendimos igual, o sea, eso fue una negociación. Entonces, la única que han agarrado está en la cárcel, y ahora resulta que van a negociar con ella. No, pues ¿sabes qué? No, yo no estoy de acuerdo, que la señora pague lo que tenga que pagar, si cometió algún delito, si fue protagonista, sí, si recibió órdenes, lo que sea, pues es problema de la Fiscalía. Yo sí no negociaría con Rosario Robles. Muy bien, gracias Leonardo Schwebel. Arnoldo Cuéllar, Leonardo nos invita, nos convoca a analizar algo que resulta a veces peculiar para el entendimiento de todos nosotros en lo general. ¿Vale la pena estos procesos de testigos colaboradores, de delaciones desde dentro, para obtener un beneficio mayor para el sistema? Y en ese mismo enfoque te pregunto, ¿vale lo suficiente el caso de Emilio Lozoya, de Emilio Cebadúa y de Rosario Robles por el bien de la nación en cuanto a castigar a otros niveles? Bueno, y que aprovecho para aclarar algo que en el chat estaba circulando. Por cierto, agradezco los comentarios de todos tonos y como vengan. Uh-huh. Yo cuando hablo de montaje no digo que sea un montaje la acusación de estafa maestra, ni mucho menos. Digo que es un montaje esto que hace la defensa y esto que hacemos los medios de comunicación, de jugar con estos dimes y diretes y que no sepamos nada del proceso en sí, como esa opacidad con la que se abordaron las comparecencias de Lozoya, ¿no? Sin ninguna transparencia. Uh-huh. Yo creo que valdría mucho la pena que, derivado de estos procesos, los mexicanos pudiéramos conocer cómo es tan sencillo para los altos funcionarios de este país desviar miles de millones de pesos sin ninguna consecuencia. Sí. Eso sería muy ilustrativo. Uh-huh. ¿En qué momento se quiebran las instituciones? ¿Por qué no la pasamos creando leyes contra la corrupción, instituciones contra la corrupción, y luego estas no funcionan para nada? Uh-huh. Con este proceso en vivo, sin necesidad de irnos a algo que pasó en la época de Salinas ni nada, porque acaba de ocurrir recientemente en el sexenio pasado, podría decirnos muy claramente dónde están las debilidades del sistema, del gobierno mexicano, ¿no? Y del sistema político, porque intervienen los congresos, intervienen estos diputados que reciben maletas de dinero, etcétera, ¿no? Y que la ciudadanía, esa que el presidente López Obrador dice que ya cambió, que está muy bien informada, bueno, pero reciba ese insumo informativo. Los medios de comunicación, la esfera pública que se mueve en torno al comentario político y más allá las universidades, bueno, que por cierto muchas de ellas están involucradas en esto, ¿no? Sí. Y que además se pudieran recuperar algunos bienes
que pudiéramos Sí. saber si la casa que tienen los parientes de Cebadúa es comprada con ese dinero y se reintegrara al patrimonio nacional y fuera al instituto de las subastas, etcétera. Eso me parecería muy interesante. Pero Sí. que además fuera la Fiscalía General de la República la que saliera a explicarnos esto y a decir, aquí pasó esto, aquí está la documentación, Sí. aquí se probó esto ante el juez y el juez tiene en su cancha el tema ahora. Sí. Si hay un amparo, que venga, estamos en un régimen de derecho y que ahí se aclaren las cosas. Y no este rejuego de abogados defensores y de medios de comunicación, tras los cuales hay intereses en ambos casos, repartiendo culpas, estableciendo negociaciones y previendo lo que ya se viene, las próximas campañas políticas, cómo se van a mover, cómo van a doblar a López Obrador los que hoy doblaron a Rosario Robles, si le ganan el Congreso, por ejemplo. Y entonces volvemos al terreno del montaje escénico, donde las instituciones no trabajan y todo se resuelve en polémicas estériles de tinta, en periódicos que cada vez circulan menos y en noticieros de televisión de bajísimo rating, ¿no? Eso es lo que sí me parece preocupante, Julio. Así es, gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, Arturo, ¿te parece que este emplazamiento que está haciendo los abogados de Rosario Robles, diciendo que van contra Videgaray y le dan su llegue a Mir y dejan a salvo, dice que no van contra Peña Nieto ni contra Osorio Chong, eso encaja, Arturo, en una lógica política en la cual se mantendría una especie, pues dado que esto se negocia con la fiscalía, se sigue golpeando a una parte del peñismo, la de Videgaray, pero se mantiene a salvo la que mantiene una actitud relativamente pues amable o no tan peleonera con el obradorismo, como es Osorio Chong, y por otra parte Peña Nieto, que no ha levantado ni una ceja, ni siquiera en defensa propia, a pesar de todo lo que se ha dicho hasta ahora. ¿Qué opinas, Arturo? Pues mira, yo lo que creo es que todos los casos que se están desarrollando, todos los casos que están en desarrollo, tienen como objetivo último siempre a Peña Nieto. Es decir, todos los caminos conducen a Peña. Lo vemos en el caso el asunto Pemex, Odebrecht, Lozoya, lo estamos viendo ahora, y yo creo que desde un principio con de Cedesol Sedatu Rosario Robles. Me parece que por ahí va el tema de los generales guachicoleros, particularmente el caso de León Trawitz, y me parece que por ahí va Collado, me parece que por ahí van pues todos los otros asuntos que han estado, inclusive el de Ancira, relacionados con pues los grandes asuntos que la Fiscalía ha abordado en materia de corrupción. Entonces, creo que el común denominador en la mayoría de estos casos ciertamente es la presencia de Videgaray. Es decir, yo no creo que Osorio Chong sea una blanca paloma, pero me parece que las diferentes conductas que se han venido observando desde un principio, o sea, hay que recordar cómo fue, y yo me acuerdo que entre priistas era hasta un comentario de molestia cuando en 2012 casi les hace daño al resultado electoral el tema de las tarjetas Monex y las tarjetas Soriana y Chedraui, porque son los esquemas de operación de Videgaray, tratando siempre la materia financiera, que es en lo que se supone es experto, pero de una manera muy desasiada. Entonces decían los priistas, me acuerdo de aquella época en cierto descaro, pues oye, si antes a la antigüita lo entregábamos todo en efectivo, ¿para qué tenía que salir con lo de las tarjetas Monex, no? Que como que se quiso hacer el sofisticado y salió peor. Bueno, me parece que en el caso de Cedesol Sedatu, pues la orientación era la de obtener dinero en efectivo, precisamente para volver al esquema anterior y tener una fórmula de sacarlo para poder utilizarlo principalmente en campañas electorales, que si bien es cierto, en muchos casos seguro se queda pues mucha lana en la pirámide de estructuras que van articulando este tipo de financiamientos indebidos,
pues lo cierto es que tienen un propósito político electoral. Entonces, yo pensaría que el asunto de que aparezca Videgaray en todos estos casos no es una casualidad, no es un hecho fortuito, sino que efectivamente pues fue quien de un modo u otro, y además como secretario de Hacienda y como hombre de todas las confianzas del presidente Peña Nieto, y ahora sí que como tú dices, cerebro suplente o Sustituto. cerebro sustituto, pues estaba detrás de muchas de las operaciones. A mí no me sorprende pues que esto se esté encaminando hacia esta personalidad. Bien, muchas gracias. Gracias, Arturo. Y recuerden que pueden interrumpir, contravenir, decir lo que quieran en el curso de lo que estemos platicando, para que no luego me vayan a decir que no estamos con plena libertad aquí para intervenir cuando se quiera, como se quiera. Arnoldo, Leonardo, Arturo. Leonardo, ¿qué sucederá en todo este esquema? Es el más duro golpe que se ha dado a la tecnocracia, es decir, a todo aquel grupo desde Salinas de Gortari, Pedro Aspe, Videgaray como hechura de Pedro Aspe. Es un golpe a la tecnocracia, y si se deja a salvo a Osorio Chong, es mantener esos segmentos del priismo, entre comillas, nacionalista. Perdón, pero ¿cuál golpe? No ha habido absolutamente nada. El hecho de estar... que está en la cárcel es Rosario Robles. Ajá. No veo a Lozoya en la cárcel, no veo a Videgaray en la cárcel, no veo a nadie en la cárcel. O sea, aquí esto está muy entretenido, pero no juega, no, en la vida real no pasa nada. O sea, no sucede absolutamente nada. El desprestigio del PRI es tan evidente que yo sigo preguntándome cómo es que todavía sobrevive como partido político y que todavía tenga oportunidad de ganar algunas elecciones, como lo hizo en Hidalgo y como lo hizo en Coahuila recientemente. Es decir, el esquema del PRI, y de eso se trata la estafa maestra, que no se nos olvide, el asunto de la estafa maestra era ganar las elecciones. Y involucraron a todo el mundo. La manera ahora sí que tan especial que lo hicieron, tan sofisticada, como dice Arturo que lo hicieron, en el caso de la estafa maestra, pues involucraron universidades públicas, medios públicos, secretarías de Estado, cuando antes era un poco más fácil, ¿no? O sea, entregar dinero en efectivo y se acabó el asunto. Ahora lo quisieron hacer muy acá. Pues ese muy acá está completamente, no solamente es Videgaray, sino toda una estructura, y más allá de la estructura, yo diría que todo un sistema. Yo sí creo que lo más conveniente es de alguna manera ya no soltar los nombres, sino señalar que así se ha manejado el país, pues no sé, en los últimos años, por no decir siempre, en los últimos años se ha manejado así, y gracias a esos manejos turbios y mafiosos, pues tuvimos el fraude del 88, tuvimos el fraude del 2006, tuvimos el fraude del 2012, tuvimos el fraude del 2017 en el Estado de México, y ya va siendo hora de que haya una especie de, pues no sé, de vocero judicial o de alguien que, miren, de esto se trata este país y ya vamos a dar por terminado todo este asunto. Yo no veo ningún golpe, yo lo que veo son pequeños sustos, yo lo que veo están asusando a varios personajes, tanto del PRI como del PAN, pero yo siento que ni les hacen cosquillas. Seguramente tienen un equipo de abogados que sacarán 850,000 amparos para defenderse de cualquier otro tipo de asuntos. Yo lo que considero adecuado, ya no hace falta desprestigiar más, sino lo que hace falta es ya por fin saber si esto va a continuar el próximo año, porque hay elecciones. Hay ahí desviaciones, hay ahí acusaciones, hay ahí algunos asuntos irregulares del actual gobierno que han sido documentados por la misma Auditoría Superior. Acaba de sacar un dato de 3,000 millones de pesos en los programas de bienestar. La misma Auditoría Superior, es decir, la misma auditoría de la estafa maestra,
pues detectó irregularidades en el 2019 por más de 30 y tantos mil millones de pesos, de los cuales 20 y tantos mil millones son del sector salud. Para entender de lo que estamos hablando, son 4 o 5 estafas maestras. Es decir, el actual gobierno, el gobierno de la transformación, según la Auditoría Superior de la Federación, también está cometiendo actos irregulares, por no llamarlos de otra manera. Sería conveniente decir, miren, la estafa maestra es una, pero nosotros lo que estamos haciendo es esto, esto y esto. Ni siquiera responden a lo que les están las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, y los casos documentados ni los toman en cuenta. Entonces, todo esto, yo sí creo que todo esto es una manera de entretenernos rumbo a las elecciones del 2021, pero no le veo ninguna sustancia, no veo nada concreto. Cuando son personajes del actual gobierno, los desechan inmediatamente, ni siquiera se hace una investigación. Entonces, pues todo es como una sopa revuelta, y pues es una sopa que sigue sin saber absolutamente a nada. Entonces, yo creo que este gobierno le hace falta ya lograr un verdadero golpe contra la corrupción, porque hasta el momento no han hecho nada relevante. Gracias, Leonardo. Arnoldo, antes de ir contigo, y me gustaría preguntarte sobre estos procesos electorales en los estados, particularmente el de Nuevo León, el papel de Morena, del PRI, de Movimiento Ciudadano. Antes, si me permites preguntarle a Arturo Rodríguez. Arturo, me quedé pensando luego de lo que acabas de hablar, de cómo todo este ruido y estas indagaciones no están poniendo en el centro otra parte de la relatoría de hechos delictivos, que es el financiamiento de campañas electorales del PRI. Y recordemos que durante el gobierno de Peña Nieto, los presidentes del PRI fueron el mexiquense César Camacho Quirós, el sonorense Manlio Fabio Beltrones. De manera provisional estuvo muy pocos días Carolina Monroy del Mazo, también mexiquense, y luego Enrique Ochoa Reza, y terminaron con René Juárez Cisneros y con Claudia Ruiz Massieu. ¿Debería también de someterse ya a indagación a estos personajes, Arturo? Yo creo que cuando menos el destino, es decir, creo que el gran atorón que hay, al menos para nosotros como periodistas, en este momento y en esta etapa procesal del caso de Sedesol Sedatu de manera particular, tiene que ver con el destino de los recursos. Es decir, sabemos, que fueron a dar a empresas muchas de estas fantasmas. Asumimos, porque además así lo ha dicho también el presidente López Obrador, llegamos a observar en diferentes oportunidades de manera muy particular en aquel "no te preocupes, Rosario, hay que aguantar", cuando se le imputaban desvíos de recursos en Veracruz para las campañas electorales, y que por cierto en ese momento y en ese contexto puso en riesgo el llamado Pacto por México, porque el PAN sí hizo una pataleta importante y se levantó de la mesa unas semanas. Que son procesos que hay que tener luego presentes para poder relacionarlos con lo que está pasando hoy, ¿no? Eso fue en 2013, si no me equivoco. Entonces estamos hablando de que hay indicios, de que sabemos, de que hay declaraciones oficiales, nada más y nada menos que del presidente López Obrador, en el sentido de que los recursos iban para eso, pero me parece que la parte procesal pues todavía adolece, al menos en los términos de lo que yo como periodista alcanzo a ver y documentar en este momento, que nos deja la duda sobre si van a poder acreditarlo, pero creo que la orientación de las indagatorias es justamente a eso, a probar los delitos o posibles delitos electorales, aún si prescribieron, como puede ser el caso de la mayoría.
Muy bien, Arturo, muchas gracias. Arnoldo Cuellar, gracias por la espera. Sigue tu turno y te pregunto, Arnoldo, ¿cómo ves todo este tema de las elecciones estatales? Se han complicado en San Luis Potosí con la pretensión en su momento de hacer alianza con el Partido Verde, que finalmente no se concretó. Viene Nuevo León, donde hubo también protesta de morenistas por la pretensión de hacer candidata a una expriista de 22 años de militancia en ese partido, Clara Luz Flores. Pero, ¿cómo ves el panorama en concreto de Nuevo León o en general de estas elecciones estatales, Arnoldo? Bueno, pues Morena se metió en este lío al plantear una alianza con el Partido Verde, ¿no? Que ya sabemos cómo ha venido operando sistemáticamente con el PAN y con el PRI. Yo no entiendo que quieras buscar una transformación y vayas y te alíes con la quintesencia de la corrupción del sistema de partidos en México. Y hoy está sometido a los chantajes del Verde, que sabe jugar muy bien ese terreno en corto de que le dan los puntos en las encuestas y los personajes que promueve. Lo que decía yo aquí hace algunas semanas, su manejo casi como un comando político. Es un partido que no tiene militancia, que tiene solamente unos cuadros muy disciplinados, que se mueven con una gran coordinación entre ellos, no tiene problemas, y que definen muy claramente sus objetivos como un negocio. Y ahí va Morena a establecer con ellos algún acuerdo político para comprarles esos puntos que tienen en las encuestas, esa capacidad de irrumpir en los procesos, conociendo la circunstancia o la coyuntura de cada estado. Bueno, pues se tendrá que atener a las consecuencias. Naturalmente yo creo que Mario Delgado se encuentra con negociaciones avanzadas. No parece ser que no ha tenido tiempo él de ser el que las formule, tendrá que administrar esto y se va a topar con la complejidad. Ahora Delgado ha sido un político de la Ciudad de México. Forma parte de un grupo importante con Marcelo Ebrard, pero esta va a ser una prueba de fuego decisiva, porque además las mayores debilidades de su postura se encuentran en su propio partido político, donde hay una gran indisciplina, hay una gran pluralidad, riqueza de corrientes, anarquía incluso diría en algunas partes, y con el gran atractivo de Morena que ha seguido en los estados de verse como opción frente a otras fuerzas políticas, atrayendo gente de diversos partidos o gente sin militancia, pero ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo creo que era un error terrible impulsar en San Luis Potosí a alguien de esta estirpe de los Gallardo, que tienen una historia casi lindando con lo criminal, ¿no? En San Luis Potosí. No conozco los antecedentes de la señora Flores en Nuevo León. Veo el tuit de Velasco diciendo que sin ellos se van al cuarto lugar. Yo lo dudo mucho, pero es el estilo del Verde, ¿no? Ahora, vamos a ver esto en estos días en todos los partidos políticos. Por ejemplo, en Guanajuato capital, yo escribía hoy que se está cocinando una alianza PRI-PAN para lanzar como candidato a la alcaldía de la capital del estado a José Luis Romero Hicks, el hermano del coordinador parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, que es priista, aunque es un priista que trabajó con Vicente Fox como secretario de Finanzas, pero que ha estado cercano a otros personajes en el PRI nacional, que es un técnico financiero, pues lo cual ya provocó una revolución entre el panismo de la ciudad, ¿no? El PRI, por supuesto, que no tiene ninguna posibilidad de ganar, pues vio esto con gran alegría, ir en alianza con el PAN. Aquí ya prácticamente no existe la oposición. Entonces, Guanajuato no es ni siquiera un estado donde Morena signifique una amenaza, ¿no? Para el Partido de Acción Nacional, por lo menos no en las principales ciudades. Pero me imagino que entramos a ese terreno, que lo estaremos en él las próximas semanas, donde incluso la cuestión del género, ya definido por tiempos legales, todavía está sujeta a negociaciones y a intercambios, probando además que a ningún partido le interesa en serio la equidad, sino que todo forma parte de las tácticas y las estrategias para la rentabilidad política en cada caso. Así es. ¿No? Así es, Arnoldo, muchas gracias. Leonardo Schwebel, ¿cómo ves Nuevo León? Se queda por el MC, todo hace suponer que se queda finalmente el senador Samuel García, Luis Donaldo Colosio buscará la presidencia de Monterrey, el priista Adrián de la Garza, el presidente municipal de Monterrey, iría por el PRI, Morena con sus pleitos internos. ¿Cómo ves todo esto, Leonardo? Pues definitivamente en algunas ocasiones considero que Morena
hace hasta lo posible por perder. O sea, complica tanto las circunstancias de algo que ya lo tiene ganado. En el caso de Nuevo León, pues la candidata tiene que ser Tatiana Cloutier y se acabó el asunto, ¿para qué le hacen al cuento? Sin embargo, lo mismo pasó en San Luis, o sea, ¿para qué se están aliando a un partido verde que está completamente desprestigiado? Morena no necesita hacer gran cosa para ganar las próximas elecciones, pero está haciendo todo lo posible por perder y está haciendo todo lo posible por armar distintos tipos de alianzas extrañas, antinaturales, como las llamo yo, que a su vez van a competir contra otras alianzas que tampoco son naturales, ¿no? Como en su momento se anunció la de Nuevo León de PRI con PRD, el PAN solo, Movimiento Ciudadano, quién sabe dónde va, y pues la verdad es que se debería ser un poco más estricto con este tipo de situaciones, porque lo único que conllevan es a un desprestigio político que de por sí ya tenemos. Samuel García demuestra, junto con otros más, que cualquier personaje puede ser candidato y lo peor del caso es que puede tener votos y lo peor del caso es que hasta puede ganar. Yo creo que deberíamos de reformar, por lo menos en la cuestión interna, quizás no una reforma política, pero sí como ciudadanos exigir algún tipo de, pues no sé, de candado para evitar que este tipo de personajes puedan llegar a tener tantito poder. Pues no sé, que se les aplique alguna prueba por lo menos a Samuel García, que se le aplique una prueba para ver si está cuerdo, una prueba de machismo, que seguramente pasará ampliamente. O un antidoping, Leonardo. También. Exactamente a eso iba yo, exactamente, con eso iba a terminar, es decir, una prueba de antidoping, o sea, lo digo en ese sentido, y como él, hay muchísimos más que uno debería decir, bueno, a este señor, bueno, voy a poner otro caso que no tiene nada que ver ni con Samuel García, ni con este señor de San Luis, Miguel Ángel Navarro, senador de Nayarit, tiene que ver con el tema de Sandoval y tiene que ver con el fiscal Beitia que está detenido. Miguel Ángel Navarro forma parte de ese grupito de Sandoval cuando era gobernador y de Beitia cuando era fiscal de Nayarit, y lo quieren poner como candidato de Morena. Entonces, así es. Ojo, o sea, este señor no es delincuente porque no lo ha agarrado Estados Unidos, pero es del mismo grupito, o sea, es exactamente del mismo grupito. Entonces, deberíamos de tener una especie, no sé si de ser un poco más estrictos nosotros como ciudadanos. No, yo no espero nada de ningún partido político y mucho menos de los dirigentes de los partidos políticos, pero sí un poco como más exigentes nosotros como ciudadanos, decir, a ver, ¿por qué tengo que votar por este personaje? ¿Nada más porque es de Morena? ¿Nada más porque no es de Morena? ¿Nada más porque sí o nada más porque no? Incluyendo la misma Tatiana Cloutier, o sea, bueno, ¿y por qué Tatiana? Sabemos que Tatiana Cloutier es panista, ¿no? Está disfrazada de morenista. Ah, bueno, pero en realidad es panista, ¿no? O sea, nadie se hace conservador, liberal de un día a otro, nadie. O sea, no, eso no existe en la política, pues. Entonces, habría que ser un poco más estrictos nosotros, porque apenas está empezando y ya estamos viendo todo el despapalle que están armando. Imagínate lo que viene en 15 estados. Claro. Y además con 300 diputados. Y además con 2,000 presidentes municipales. No, esto va a ser verdaderamente tremendo. Así es. Leonardo, gracias. Arturo Rodríguez, el tema de Nuevo León, pero te comento también un tuit que puso hoy John Ackerman. Dice, 3 encuestas al hilo ponen a San Amílcar, o sea, Pablo Amílcar Sandoval, su cuñado, arriba en la contienda interna por la gubernatura de Guerrero, un estado donde Morena ganará de calle. Y en ese tuit pone John Ackerman, no hay ninguna necesidad de reciclar cartuchos quemados,
cuando hay nuevos perfiles limpios. Pareciera mensaje a Félix Salgado Macedonio, pero tú nos dirás tu opinión, Arturo. Pues sí, es parte de la lógica facciosa del grupo que encabezan John Ackerman y la Secretaría de Función Pública Ermerendira Sandoval a nivel familiar. Y creo que va en ese sentido. Naturalmente, pues si hay cartas, es decir, señor Salgado Macedonio, pues tampoco es ninguna perita en dulce, pero Pablo Amílcar tampoco creo que ha dado muestras muy claras de la forma desasiada de jugar a la política, ¿no? En esta etapa en la que figuró como superdelegado en el estado de Guerrero. Pero yo creo que una de las coincidencias que tenemos en esta ocasión en la mesa es esta forma del morenismo de adoptar perfiles que pues en ocasiones resultan poco confiables y que parecieran atravesar un manto de purificación, un proceso de purificación y de redención cuando cambian de siglas, ¿no? Es decir, el caso de Nuevo León, el caso de San Luis, que ya nos comentaba, ya veo que Arnoldo es experto en la política potosina, como Leo en la Nayarita. Y yo me quisiera referir particularmente al caso de Nuevo León, donde creo que observamos lo que históricamente ha ocurrido en esa entidad, que son los grupos políticos representados a través de diferentes figuras en diferentes partidos políticos, a veces de manera saltimbanqui, que posibilitan pues el arribo de personalidades como Jaime Rodríguez Calderón, un priista que llega con la bandera de independiente, o el caso de Clara Luz, que pudiera ser pues una de las candidatas más posicionadas, según las encuestas, la más posicionada, representando tanto el Bronco como ella, pues la peor parte del priismo histórico regiomontano. Es decir, ella es esposa de pues un político histórico de ahí de Nuevo León, Abel Garza, conocido desde sus épocas de participación como líder de los porros, de los grupos de choque universitarios en los movimientos de los tempranos años 70, allá cuando pues aquella huelga que fue la que desencadenó, por cierto, el halconazo acá en la Ciudad de México, y él era el líder de los porros, conocido ahí en la región como el Botas. Este hombre que ha tenido pues un papel caciquil en el municipio de Escobedo y que ha estado asociado pues a casos auténticamente grotescos en el desempeño público, aspirante él mismo hace 12 años a la gobernatura de Nuevo León, frustrado, hoy ya buscando justamente la redención a través de Morena, no lo logra porque el morenismo regional, que además también tiene sus diferentes facciones, que está Tatiana y están lo que queda ahí de la representación de Yeidkol, también con relaciones muy cuestionables, pues lo hace a través del Verde, que es un trampolín apropiado, dada la relación de Manuel Velasco con el presidente López Obrador, a nivel pues prácticamente de amistad familiar, y de esta posibilidad de que una alianza posibilite pues el triunfo en esa entidad que históricamente jamás tuvo una identificación mayoritaria en elecciones con las izquierdas, sino más bien las izquierdas locales pues solían pactar con quien estuviera en el poder, caso concreto y significativo pues de Beto Anaya y el Partido del Trabajo, que es donde tienen pues su base histórica, y en Tierra y Libertad y algunas colonias de Monterrey y la zona metropolitana. Entonces vemos esta reproducción de los repartos facciosos que reciclan personalidades de manera muy preocupante, y me refiero a preocupante porque a final de cuentas estamos ante un discurso machacón que habla de transformación de la vida pública, pero lo hace a partir de personalidades que más que transformar, pues parecieran meternos en procesos de involución. Sí, gracias Arturo. Comenzamos la ronda de participaciones de hoy con Arnoldo, cerramos
con esta ronda en la cual le pido a Arnoldo, son las 2 de la tarde con 57 minutos, ya vamos en la parte final. Arnoldo, ¿qué opinas de que virtualmente ya queda consolidado el triunfo de Joe Biden? Es decir, ya el propio Trump acepta a regañadientes el traspaso de poder, dice que va a seguir con las impugnaciones, pero digamos que en términos políticos ese arroz ya se coció. ¿Qué opinas? ¿Qué va a pasar con Joe Biden, la relación con México, con el presidente López Obrador? ¿Qué puede quedar respecto a la negativa a darle la felicitación o el reconocimiento inmediato? Y el caso Cienfuegos, ¿quedará qué? Como materia de nueva negociación con la nueva administración de Estados Unidos. ¿Qué opinas, Arnoldo? Antes que nada, felicitar a Arturo porque él sí es conocedor profundo de la política neoliberal. Sí, la desmenuzó toda, sí. Fue toda una lección, ¿no? Es que fui corresponsal 5 años en Nuevo León del proceso, no, entonces más o menos tengo la panorámica también de estos chavos, digamos, o de esta nueva generación que llega a lo que yo consideraría el colosismo priista regiomontano, que está ahora muy agrupado en el movimiento ciudadano en todo el país y que bueno, pues en el caso de Nuevo León ha tenido esta personalidad del youtuber, o no sé qué sea, Samuel García, que acá y en muchos lugares del país, o sea, me refiero a la Ciudad de México, en muchos lugares del país pareciera pues un perfil inadmisible, pero que yo creo que a muchos regiomontanos les hace clic, inclusive su machismo y sus expresiones grotescas, ¿no? Sí. Y el lanzamiento quizás de lo que yo consideraría pues la carrera política ahora sí en forma después de una diputación local pues poco relevante de Luis Donaldo Colosio Riojas. Pues bueno, ahí tenemos a Trump para mayor ejemplo precisamente de los públicos que les gustan los perfiles políticamente no correctos. Yo creo que a Trump sí lo doblaron de verdad, no a Rosario Robles, ¿no? Y que fue pues, un ejercicio democrático impresionante, que muestra ahí pues reservas de lo que ha construido Estados Unidos en esa materia, ¿no? Yo creo que es una prueba de fuego, definitivamente, esto que pasaba. Digo, es una nación dividida, pero realmente, ¿qué nación no hay dividida en este momento? Temas como la migración o el cambio climático, la economía misma, que si avanzas en un ámbito, frenas el otro, el tema de la pandemia, por ejemplo, también tienen al mundo muy dividido. Me parece importante esa muestra de las gentes que salieron a votar, las minorías, etcétera, para rescatar a su nación de un presidente pues, errático e impresentable, que fue una catarsis, ¿no? Pero que, igual que el Samuel García de por acá, representaba a muchos, ¿no? Ahora bien, al final de cuentas se resolvió un poco incluso mejor y más rápido que aquella elección de Bush contra Al Gore, ¿no? Que terminó en la Suprema Corte por la parte del electorado. Sí hay una asignatura pendiente en el tema del mecanismo electoral norteamericano, pero yo creo que nadie se va a atrever a tocarlo en estos años, producto de esa misma división, los votos electorales y el voto popular. Una antigüedad, un anacronismo, pero pues difícilmente veo que haya los mismos consensos para meterle mano. Yo creo que es un político profesional que va a evitar más conflictivos, por lo menos en un principio. Los demócratas son así, aunque tomen decisiones duras y difíciles. Creo que Andrés Manuel López Obrador tiene en Marcelo Ebrard un baluarte para establecer una relación más productiva y superar estas anécdotas del no reconocimiento, etcétera, pero tampoco debe esperar ni grandes apoyos ni nada. Y sí, ese folclore de Trump que le permitía a López Obrador también de pronto embonar muy bien y que no quedara en nada las amenazas ni los tweets. Creo que con Biden ese tema va a cambiar, con Biden, perdón. Y cuando se definan políticas hacia nuestro país van a ser más duras y nuestro país también tendrá que ser pues más resiliente y más concreto y más enfocado para sobrellevar esa relación, ¿no? Van a ser tiempos difíciles. Después de la pandemia está inacabable, no sé qué vaya a pasar, y las vacunas no sabemos cómo se van a repartir,
pero el tema sanitario y económico va a seguir produciendo oleadas de migrantes. Nuestro país es la zona de paso y tendrá, será visto por los Estados Unidos también como la zona de contención. Entonces sí se prevén grandes tensiones. Yo creo que el tema Cienfuegos ya pasa a segundo término para los americanos. Es un problema para López Obrador y para su discurso anticorrupción y para su política de hacer de las Fuerzas Armadas un pilar de la 4T, ¿no? Bien. Leonardo Schwebel, ¿qué opina sobre este tema? Bueno, pues la ventaja que tiene Biden es que no tiene ninguna personalidad, no tiene carisma, no tiene absolutamente nada nuevo que ofrecer. Entonces, espero que no tenga los afanes de grandeza que tenía este hombre Trump. Espero que no tenga, pues, este espíritu, pues, a lo mejor revolucionario que nunca alcanzó a tener Donald Trump, Obama. Es decir, no tiene la responsabilidad que sí tuvo en su momento Obama por la obamanía y por ser el primer presidente de raza negra. O sea, Biden no tiene ningún compromiso de eso. Sí le gustan algunas cosas que le gustan, pero yo espero que ya a años ya se preocupe de otros temas. Lo hizo en su momento. Espero ya no se distraiga con esos asuntos. Creo que va a ser un político. A Estados Unidos hace mucho tiempo que le hace falta un político de verdad y no un rockstar, no una personalidad, sino alguien que haga política como debe de hacerse. Y efectivamente aquí no creo que vaya a pasar absolutamente nada. Los demócratas de alguna manera apoyaron, me refiero específicamente a Biden y a su equipo, apoyaron lo de la ratificación del Tratado de Libre Comercio. No pasa absolutamente nada. La relación entre México y Estados Unidos va a seguir siendo la misma, pero sí espero que haya tres cosas nuevas. Uno, que López Obrador deje de ser un sumiso ante Donald Trump, que parece su papá, su jefe o no sé qué. Entonces ya no va a tener a su papá y jefe. Entonces espero que ahora sí Andrés Manuel López Obrador sea presidente de México y no presidente de Donald Trump. Número 2, Marcelo Ebrard está en su terreno, porque Marcelo Ebrard es demócrata, ¿no? Marcelo Ebrard está en su terreno y está ante un par, es decir, Joe Biden, que es exactamente igual que Marcelo Ebrard. No tiene carisma, no tiene personalidad, pero es un buen político. Entonces, se van a entender muy bien ellos dos. Y en tercer lugar, espero que ahora sí, por fin, sepamos qué demonios se trata la relación binacional, porque yo todavía no la sigo sin entenderlo. Sigo sin entender qué hace la DEA en México, sigo sin entender por qué no hay una política antiarmas, sigo sin entender estas políticas de los tratados de libre comercio, que son otras formas de sumisión. Pero no espero nada más, no espero grandes cosas, ni espero nada. Nada más que sí hay un problema. Biden es político y López Obrador no está trabajando como político, está trabajando por su popularidad. Entonces habría que encontrar la manera en cómo se van a entender estos dos, porque pase lo que pase, van a convivir 3 años. El año 21, el año 22, el año 23, y pues a ver qué pasa en el 24. Entonces, Biden va a ser más presidente con López Obrador que el propio Donald Trump. Espero que ahora sí López Obrador entienda qué significa ser presidente de México y no un presidente sumiso de México. Gracias, Leonardo. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas ya para cerrar esta ronda y esta mesa de este martes 24 de noviembre? ¿Qué opinas sobre estos temas? Mira, yo voy a ser muy breve en el comentario. No entiendo mucho de la política estadounidense, no estoy tan familiarizado, pero sí tengo pues la perspectiva de que para México, independientemente de quién sea el presidente, siempre hay consecuencias mayoritariamente perniciosas. Porque bueno, pues son un país colonialista que mantiene un capitalismo salvaje y extremo en expansión, y que en ese sentido
quizás estamos ante la posibilidad de ver a un presidente más intervencionista que el propio Trump. O sea, hay que contextualizar. Luego es difícil comprender algunas ecuaciones seguramente políticas, sobre todo cuando tienen que ver con pues la geopolítica y los intereses que pueden estar o no relacionados con el complejo industrial militar. Pero me parece que lo que habíamos visto en el caso de Donald Trump era una verborrea ofensiva y estridente, excéntrica, que a mucha gente le resultaba inquietante, pero que en los hechos no se traducía más que en más o menos lo mismo que hacía Obama, solo que a gritos. Hoy creo que estamos ante un presidente todavía más intervencionista, y ya hemos visto, Biden no es como la mejor persona del mundo, como muchos mexicanos creyeron que podía ser. Hay que recordar, mira, siendo vicepresidente, por ejemplo, cómo pues el intervencionismo estadounidense, particularmente en el caso de esta petrolera gasífera en Crimea, provocó un conflicto entre Ucrania y Rusia, y que como parte de esa operación el presidente de la compañía pues era nada más y nada menos que Hunter, el hijo de Biden, Hunter Biden. Estamos hablando de gente a la que no le tiembla la mano por generar un conflicto en función de los intereses pues energéticos y del complejo industrial militar. Y a mí eso me preocupa particularmente en la administración que está por iniciar en los Estados Unidos, porque si algo ha provocado inquietud y nerviosismo en los inversionistas estadounidenses, pues es justamente la materia energética en México, donde se les han cerrado diferentes llaves y cuyas reacciones el Donald Trump había desatendido. Nada menos que en octubre vimos el reclamo de un grupo significativo de congresistas diciéndole al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, que intercediera para resolver los temas de las inversiones energéticas, y Trump desoyó, que no estaba en su proceso de campaña y no les puso mucha atención. Pero luego tenemos al relevo que posiblemente sí va a escuchar. O sea, a mí sí me preocupa esa parte, porque si de algo me he convencido en estos años es de que gran parte de los problemas que tiene este país, incluido y de manera muy destacada el de seguridad, se relaciona estrictamente con el extractivismo y con los negocios de mega infraestructura energética que han proliferado en territorios que paradójicamente están ocupados y violentados por el supuesto narco. Entonces, creo que eso pues debe mantenernos muy atentos a cuáles son los movimientos y las acciones que el nuevo presidente, que además entra con una relación poco amigable, digamos, con el gobierno de López Obrador, si no del todo hostil, sí poco amigable, pues pudiera ir tomando en los primeros meses de gobierno, y además en un contexto crítico en materia económica como el que estamos viviendo a consecuencia de la pandemia. Pues muy bien, muchas gracias a los tres. Gracias Arnoldo Cuellar. Muchísimas gracias, Julio. Invitarlos nada más rápidamente a que, si tienen chance, se den una vuelta a la página del Laboratorio de Periodismo, poplab.mx. Esta noche empezamos con un especial sobre los colectivos de buscadoras de Guanajuato, organizaciones relativamente nuevas, porque aquí no se había presentado el fenómeno, porque por omisión de las autoridades. Presentamos en el marco del día de mañana de no violencia contra las mujeres, historias de estas buscadoras por ahí. Los invito cordialmente y gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias, Arnoldo. Leonardo Schwebel, muchas gracias. Gracias, Julio, Arnoldo y Arturo, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Arturo Rodríguez, muchas gracias. Hombre, gracias a ti, Julio, y una disculpa que la semana pasada me fue imposible presentarme a la tertulia de los martes con nuestros amigos Leo y Arnoldo, pero bueno, aquí estamos ya de regreso. Les ofrezco una disculpa y les agradezco como siempre la posibilidad de compartir, de coincidir en esta mesa contigo, Julio. Al contrario, gracias a los tres, gracias Arturo, Arnoldo y Leonardo. Gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Buenas tardes.